en Éxodo 19 y pone tu libreta de notas a la par y anota directamente lo que vos crees que es interesante, importante para tu vida. ¿Sí? No te lo voy a leer porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, se nos hizo tarde. Hemos empezado a las 7:10 la reunión realmente. Era que íbamos a orar nada más y se desató el Espíritu Santo. 19, quedamos en el 18 el martes pasado para los que vinieron. Ahora va al 19 y 20. Bien. Ahí tenemos nuestra camarógrafo, ¿ya diste el ok? Saludo a la gente de YouTube, del canal Pescador. Muy bien. ¿Vos sabés lo que pasó en Éxodo 19? En Éxodo 19 fue el primer culto que hubo en la Biblia. Fue un culto. Decí conmigo, un culto. Y vas a ver cuando lo leas en tu casa, aunque yo sé que ya lo leíste 200 veces, si tenés más de 2 años de creyente, por lo menos 4 veces habrás leído Éxodo, como creyente fiel y verdadera del Señor, ¿verdad? Si tenés Biblia, mejor. Si lo tenés la Biblia, seguro que lo has leído. En el libro de Éxodo 19 se celebra la primera reunión. Después que el pueblo salió de Egipto, Dios los lleva a lo largo de 2 meses, ahí dice 3, pero son 2, la traducción es 2 meses, lleva al pueblo de Dios al monte Sinaí. ¿A dónde los llevó? Al monte Sinaí. ¿Por qué se llama Sinaí el monte Sinaí? Se llama Sinaí porque es un monte lleno de zarzas. Y vos sabés que cuando Moisés llegó al Sinaí y dijo no podía haber elegido mejor lugar el Señor, porque al ver la zarza, ¿de qué se acordó Moisés? De su llamado. Pero también es un lugar alto, muy alto en el desierto. Dios no los llevó a un palacio, Dios no los llevó a una fortaleza, Dios los llevó al desierto. Y a la parte más alta del desierto, en el monte Sinaí, un monte lleno de zarzas, muy espinosa. Costaba mucho, quiere decir que si vos querías subir ahí, te iba a costar un montón. Y la zarza tiene que ver con el llamado de Moisés y tiene que ver con nuestra condición. Nunca te olvides que si Dios te llamó es porque era zarza. Dios nos llama cedros, Dios nos llama quebrachos, Dios nos llama árboles de gran estatura. Él llamó zarzas insignificantes para hacerlas arder. ¿Cómo está la zarza hoy? ¿Arde o no arde? Parece que esta noche varias zarzas se apagaron. ¿Sí? Se apagaron porque el bombero satánico, ¿no?, le tiró el chorrito de agua y hicieron pss. Porque no todo el que dice Señor, Señor es el que entra a la barca, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Es cosa de valiente seguir al Señor. Y estos 3,5 millones de personas llegaron al monte Sinaí y dice que Dios dijo, quiero hacer un culto. ¿Qué dijo? Culto para mí, porque yo los saqué en alas de águila y los traje a mí. ¿Quién era el coordinador de la reunión? Moisés. Entonces Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, decirle al pueblo que se prepare, decirle que cambien sus ropas, porque para el culto vos tenés que traer ropa limpia. Decirle a la que está al lado, ¿trajiste ropa limpia? ¿O es la misma que tenés esta mañana? ¡Ay, ay, ay! Le dijo, cámbiense la ropa, santifíquense porque en 3 días me manifestaré. Le dijo, no toquen nada inmundo, es más, no tengan ni siquiera relaciones con sus esposas, santifíquense porque en 3 días yo les apareceré. Entonces el pueblo recibió la enseñanza del coordinador general, que era Moisés. Le dijo, hermano, en 3 días tenemos un culto, ustedes se tienen que bañar, cambiarse de ropa, traten de no contaminarse, enfóquense en la reunión, no estén pensando en otra cosa. Dios nos trajo hasta aquí y ahora ustedes lo van a ver al Señor obrar. En la Biblia NTV, el título de ahí no dice Israel en el Sinaí, dice Dios se manifiesta. Justo lo que cantamos, ¿no? El Señor se manifiesta a Israel. Y es lo que iba a pasar. Cuando vos te reunías a servir al Señor en alabanza, en adoración, ¿qué es lo que pasa? Dios se manifiesta. Por eso sentí a veces ganas de llorar, por eso a veces sentí ganas de cantar, de reír, de danzar. Es manifestación del Espíritu Santo. A veces te hace reír, a veces te hace llorar. Vos no sabés ni por qué lo hace. A veces te hace danzar, pero no porque aprendiste los pasos de un coreógrafo,
sino que danzás con tu fuerza como lo hizo David, lo que te brota del corazón, no algo aprendido, no algo coreografiado, algo espontáneo. Decir conmigo, a Dios le agrada lo espontáneo. Entonces vos te podés preparar, y capaz que llegás acá y te olvidas todo lo que has preparado. Pero cuando te encomendas las manos del Señor, salen las cosas mejor. Entonces Israel, ¿qué hizo? Hizo caso. Se cuidaron los 3 días, se bañaron, como ustedes, cuando vienen a la iglesia se bañan, ¿sí? Cuando van al médico, se bañan. Se lavan los pies, se cortan las uñas, desodorante, ¿sí? Porque el médico te va a revisar. Y le tenés temor al médico, y a Dios también tenés que tener temor y venirte limpita. ¿Qué te crees, que Él no huele? Entonces Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, yo te voy a llamar al monte, vos vas a subir con Aarón, pero el pueblo no quiero que pase un límite, fíjale un límite al pie del monte. Seguramente hizo una línea, puso algo ahí y dijo, de ahí para allá no pase. Ustedes se sientan acá, esta es la parte que ustedes van a sentar. ¿Ustedes se dan cuenta que hay una separación acá? Sí. Lo mismo. Este es el monte y el pueblo, ¿sí? Y yo soy el coordinador y Dios es el que se manifiesta. Eso fue un culto en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque Dios los quería ellos solos. No quería espectadores. No quería que estén ni los egipcios, ni los madianitas, ni nadie. Era solo entre Dios y su pueblo. Le dijo, fijen un límite y de ahí para allá se sienta todo. ¿Quiénes? Las 3 millones de personas. Yo hablaré. Y el pueblo se sentó y esperó. Dice, cualquier persona que pase esa línea morirá, será apedreado. Ustedes lo van a apedrear. Ustedes lo van a atravesar con una lanza. Porque el primero que pase el límite que yo he fijado va a tener consecuencias. ¿Qué te enseña eso? Temor de Dios. Dios es Dios bueno, ¿cuánto lo creen? Pero no tenés que abusar de la bondad de Dios, no tenés que jugar con eso. Dios tiene límites. ¿A Adán le puso límites o no? De todo árbol que hay podés comer menos un límite. Puso límite. Cuando Eva traspasó el límite, murió. Cuando el hombre traspasó el límite, murió. El hombre tenía que vivir para siempre y murió. A los 900 años murió Adán, y así toda la gente empezó a morir porque pasaron el límite. Y entonces el tercer día dice que se escuchó trompetas. ¿Qué se escuchó? Trompetas, como hablaba recién en la lectura de las trompetas, voz de trompeta. Shofar. Tronaba, y dice que bajó como una espesa nube negra y rayos, y temblaba el monte, y todo el pueblo sentado al pie del monte observando ese espectáculo. ¿Quién había llegado? El Señor. Y Él se manifiesta. Es la primera vez que lo ven a Él y lo oyen. Porque antes tenían una nube que andaba silenciosamente delante de ellos de día y de noche, pero no habían escuchado la voz de Dios. Entonces durante 2 meses caminaron sin haber visto a Dios obrar. Pero acá sí. Aquí están sentados y lo están viendo con sus propios ojos. Dios se manifiesta, Moisés le habla y Dios le contesta desde arriba al monte. ¿Y por qué hizo Dios eso? Dice que Dios hizo eso para que el pueblo termine por fin de creerle a Moisés de que él había sido llamado por Dios. Una buena señal de que un hombre es llamado por Dios es cuando el hombre habla y ora y Dios le contesta todo lo que le pide. Porque hay muchos que hablan de Dios pero no oran, y cuando oran Dios no les contesta, oran por los enfermos, se mueren. Todo al revés, no hay una respuesta de Dios. Pero dice que Moisés le hablaba y Dios desde allí, de la cumbre del monte, le contestaba. Un diálogo entre un hombre y Dios. Y el pueblo dijo, wow, ¿qué dijo? Wow. Dios habla con el hombre y el hombre sigue vivo. Entonces Moisés bajaba del monte y le decía, Dios ha dicho esto. Y ellos decían, está bien, aceptamos. Subía al monte, el pueblo dice, ahora dile esto. Y Moisés iba y volvía llevando y trayendo. Porque el pueblo no se podía acercar. ¿Por qué vos no te podés acercar? ¿Por qué mucha gente dice, bueno, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta? Y pelear y luchar y está ahí como que Dios... Es que Dios te puso un límite. Hay un tiempo para estar de ese lado y hay un tiempo para estar de este lado. Si vos no aprendes a respetar a Dios de ese lado, ni sueñes que vas a pasar de ese lado. Si no aprendes primero a escuchar, entonces no vas a saber hablar. Porque para hablar bien tenés que escuchar bien. El que oye mal, habla mal. ¿No?
Porque si vos no sos bien atento a aprender, no tenés las orejitas bien afinadas, vas a aprender mal y cuando te pares aquí vas a predicar mal. Entonces necesitas un tiempo del límite para allá para aprender a escuchar. Y luego serás llamado para poder hablar. Moisés subía al monte y llevaba el mensaje del pueblo a Dios. Eso es un trabajo de sacerdote. El sacerdote lleva las peticiones del pueblo a la presencia de Dios. Cuando Dios le hablaba y Moisés bajaba a decir lo que Dios había dicho, eso es trabajo de profeta. Cuando subía era sacerdote, cuando bajaba era profeta. El profeta es el que dice lo que Dios está hablando y el sacerdote es el que le dice a Dios lo que el pueblo está hablando. Entonces él hacía trabajo de sacerdote, profeta, sacerdote, profeta. Todo siervo de Dios tiene que hacer trabajo de sacerdote y profeta, porque yo tengo que orar por ustedes. A veces, ayer vino un hermano a visitarme y después que se va me manda un mensaje: ay, yo le iba a pedir que usted ore por mi vida. Y ha estado hablando un montón de cosas ahí y no me dijo que ore por él. Y le dije: no hace falta, si yo siempre oro por vos. Ah, bueno, gracias. Yo siempre oro. Si vos me decís ore por mí, me insultás. Porque si oro por vos, si oro más por vos, por mí. Porque como pastor y sacerdote tengo que llevar tu nombre a la presencia de Dios. Y cuando Dios me habla, yo me paro acá y te digo lo que Dios dice. Y eso es ser un siervo. No es solamente cargar una etiqueta evangelista para que todos digan: ah, llegó un evangelista. No, tenés que subir al monte primero. Y el monte está lleno de zarza y a veces te vas a lastimar para subir. A veces cuesta estar orando a las 3, 4 de la mañana. Porque es el trabajo de subir al monte. Vos da gracias a Dios que todavía estás ahí y no te tocó subir el monte. Pero no te olvides que el monte está lleno de zarzas espinosas. Y cuando vayas a orar y vos quieras dormir, el Señor te diga: levantate y orá. Y es como que tenés que atravesar a través de un bosque de espinas. Porque vos querés dormir. El Señor dice: no, pero tenés que orar por tu pueblo. ¿Que no querías ser siervo de Dios vos? ¿Que no querías ser pastora? ¿Que no querías ser evangelista? Tenés que levantarte y orar. Alguien está necesitando tu oración. Sube al monte. Sube. Y a vos lo único que querés es subirte a la cama y dormir. Y Dios te dice: no, sube a mi presencia. Anoche me estaba durmiendo, tan lindo que estaba, y de pronto ¡pam!, cortaron la luz. Y empezaron los aviones. Y ya estaba ahí, y renegaba y ya estaba renegando. Y de pronto el Espíritu Santo me dice: levántate y vete a la puerta de tu pieza. Y me tuve que sentar en la puerta de la cocina mirando a la calle. Y en el momento en que me senté empecé a ver cosas. Lo primero, un viento recio que empezó a soplar. Se puso re oscura la noche, había cortado la luz de la casa. Al rato veo una figura que viene corriendo a toda velocidad con algo encendido en la mano. Posiblemente un cigarrillo. Pero la manera de correr no era humana. Corría pero no hacía ruido con los pies. Y era muy delgadita y era una persona pequeñita que cuando pasó frente a mi casa tiró supuestamente el cigarrillo y se convirtió en una estela de chispas en la oscuridad. Muy raro para cigarrillo. Si está llovinando, corre el viento y que haga una estela con un montón de lucecitas hizo rojas atrás. Y siguió corriendo y se desapareció. Y a los 5 minutos de allá volvió un perro negro. Y yo estaba mirando en la puerta. Yo dije: Señor, para ver a esto me sacaste. Si es normal que los demonios anden por la calle, ¿no? Y el Espíritu me dice: escucha el audio que descargaste hoy de una predicación de hace 7 años atrás. Y el Espíritu empezó a ministrarme a través de ese audio. Y me dijo: hay milagros que yo te quiero entregar a ti que no serán posibles hasta que no aprendas a gemir con dolores de parto. Y me empezó a enseñar a través del siervo lo que es gemir en dolores de parto. Y él se pone a orar y lo escucho gemir. Y el Espíritu me decía: eso quiero que aprendas y después le enseñes a tu pueblo. Porque si vos no gemís con dolores de parto, hay bendiciones que vos jamás las vas a disfrutar, a menos que sufras dolores de parto. Demostrarle al Señor que amás tanto y querés tanto ese milagro que estás dispuesto a doblarte como si estuvieses pariendo, gimiendo en la presencia de Dios, como dice la palabra en Joel:
convertíos a mí con ayuno, lloro y lamento. Giman los sacerdotes. El apóstol Pablo decía, yo os di a luz en el ministerio con dolores de parto, le decía a los Gálatas. ¿Alguien alguna vez oró con dolores de parto? Y estoy hablando espiritual, ¿no? El dolor de parto es un dolor de parto. Yo tenía ese don hace mucho tiempo. Yo llegué a ese nivel. Y el Espíritu me dice, has dejado eso. Y hay cosas que yo quiero hacer en tu ministerio que a menos que vuelvas a recuperar ese amor por las almas, de gemir como si estuviese dando a luz, yo no te lo voy a dar. ¿Estás dispuesto a vivir eso? Porque dijo eso, comunicarle al pueblo. A todo eso era las 3:30 de la mañana. Y yo seguía ahí mirando el cielo y orando junto con el siervo que estaba hablando y escuchándolo gemir. ¿Y qué hacía él? Él gritaba, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Espíritu me dice, ¿a qué te hace acordar? Le hice el mensaje los otros días. Bueno, dice, lo enseñaste y no lo practicaste. Bartimeo gritaba que le dolía el estómago de tanto gritar, y cuando lo mandaban a callar, él decía, voy a gritar más fuerte. Gritaba como gritan las que van a parir. O me vas a decir que vos te ponías a cantar cuando fuiste a dar a luz. Vos silbabas ahí. ¿Ya terminó? Seguro. Vos tenés que tener ese dolor de parto si querés ver un milagro en tus hijos, en tu nieto, en la parte donde todavía como que venía orando y no pasa nada. ¿No será que Dios también te está demandando oraciones con dolores de parto? Que llore de tal manera que te duela el vientre, que se te acalambre la panza, que te doble como un feto, clamando a Dios, gritando. Pero para eso vas a tener que aniquilar tu reputación. Porque no podés gritar y gemir con dolor de parto sin que alguien te escuche. Y si a vos te importa lo que la gente va a pensar cuando te escuche gritar, olvídate entonces. Ese milagro nunca va a suceder. Esa conversión nunca va a suceder. Ese joven nunca va a ser libre de la droga. Se lo va a llevar el diablo. Solo porque a vos te importa tu reputación. Cuando a Bartimeo le decían, cállate, él gritaba más. Entonces cuando vos vas a pasar el límite, dejás de estar sentado cómodamente al pie del monte y pasás para acá, con esto es lo que te vas a enfrentar. La muerte de la comodidad, la muerte del yo, la muerte del confort, despertarte a las 3 de la mañana, que te corten la luz, que te coman los zancudos, que tengas que sentarte en la puerta de la casa a ver un demonio pasar como persona y volver como perro, y un montón de cosas raras que solamente pasan en Villa Carmela, y ya no me sorprende. Y cuando terminó de predicar el siervo, y yo estaba que me caían las lágrimas, le decía, gracias Señor por lo que me enseñaste, qué bueno. Cuando hice así, me dijo el Espíritu, ahora vete a la cama. Dije, pero si hace calor. Me acosté, no me acabo de acostar, y empieza a girar el ventilador y se prenden las luces. Eso pasa en el monte. No le pasa a la gente que está sentada, ellos duermen, roncan hasta el otro día. Pero los siervos de Dios tenemos que ir al monte, porque Dios te llama. Vos hablás y Él te contesta. Y dice que comenzó el culto con sonido de trompeta. ¿Por qué sonido de trompeta? Porque el sonido de trompeta es el llamador del pueblo. En algunas iglesias son las campanas. Nosotros tenemos el grupo de WhatsApp, hacemos sonar el WhatsApp. Hoy reunión a las 19:30. Y vienen los que son pueblo de Dios, escuchan el sonido del shofar y dice, hoy tengo reunión. Ese es el sonido que damos para convocar al pueblo. Convocamos asamblea. Y los que tienen oídos para oír, vienen. Porque no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y llegan. Entonces ustedes están de un lado y Dios habla a través de su palabra de acá. Eso pasó en el capítulo 19 de Éxodo. Fue la primera reunión que hizo Dios con su pueblo. Y los reunió para que después de que se manifestara ahí con poder, como se manifestó en nosotros recién, dice que después Dios comenzó a dar la palabra. Y ahí entramos en el capítulo 20, el famoso capítulo 20 de Éxodo, a donde Dios te habla de los 10 mandamientos. Decí conmigo, decálogo. Decálogo significa 10 mandamientos, ¿sí? Eran 2 tablas. En una tabla había 4
y en la otra tabla había 6. Los 4 de una tabla es con respecto a Dios, y los 6 de la otra tabla es con respecto a nuestras relaciones humanas. Hay 4 mandamientos referentes a Dios y 6 mandamientos referentes a nuestra gente, a nuestro entorno. Eso consta los 10 mandamientos. 4 en una tabla. ¿Viste que Moisés hizo 2 tablas? Bueno, después Dios la escribió esas tablas. Por ahora se las dio de forma verbal. Y Moisés se las contó a la gente. Le dijo, ¿sabe lo que dijo Dios? No, estaba aterrada la gente. Dice, tremendo la voz de Dios. No, dice, no es tremendo, es el Padre. Pero bueno, ustedes tienen miedo porque ustedes son todos flojitos. En oración, ustedes no ayudan, ustedes vienen quejándose todo el camino. Estudiamos, ¿verdad? Las rebeliones de Israel. No tengo agua, tengo hambre, para esto nos sacaste. Claro, cuando se enfrentaron con Dios tenían miedo. Moisés no, porque él tenía comunión, era obediente. Entonces, para ellos era un sonido estremecedor. Para Moisés era Dios hablando. Así que a la gente que no le gusta orar mucho, a veces Dios es incomprensible para ustedes. ¿Me escuchaste una vez? Ay, no entiendo por qué me pasa esto, pastor. Y yo no sé por qué me pasa esto, pastor. ¿Y por qué no entendés? Es que no sé, yo estoy enfermo y no sé si es Dios o el diablo que me ha puesto la enfermedad. O el gaucho Gil, no sé qué me puso la enfermedad. ¿Por qué? ¿No distinguís la voz de Dios? ¿No escuchás lo que Dios te dice? Porque Dios te habla, ¿no? A Pablo dice que le fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón. Y Pablo dijo, Señor, sácame esto, porque yo sé que esto no es tuyo. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. ¿No? Él sabía de dónde venía el aguijón, de dónde venía el daño que tenía. Él lo discernió, porque era un hombre de oración. A veces nosotros tenemos algunas cosas y decimos, ay, siento una puntada en la cabeza, pero no sé. No debe ser nada. Terrible demonio que te está de aguijonea la cabeza para que vos no puedas orar, no puedas dormir, no puedas leer la palabra. Y vos lo dejas pasar, no discernís quién te está atacando. Y a veces el Espíritu Santo que te dice, anda a orar, anda a orar, anda a orar. Y dice, fuera Satanás, fuera Satanás. ¿No te das cuenta que es Dios? Es que no le conocés la voz de Dios. Son parecidas. Pero hay un cambio ahí. Porque la voz de Satanás solo pega acá. La voz de Dios rebota acá. Ahora, si vos tenés corazón de piedra, pero te pueden tirar pedrada acá, no lo vas a sentir. Si tenés corazón de carne, cuando Dios te habla acá, la sentía la voz. A Satanás la sentí acá, y la de Dios la sentís acá. Cuando Él te llama a orar, es obvio que Satanás no debe ser. Satanás nunca te va a mandar a orar. Él te va a decir, no ores, no ayudes. No querés ayunar, más hambre te da. La vecina justo ha puesto un pollo al horno, y vos estás ayunando y viene todo el olor del pollo al horno. Y cuando vos no estás ayunando, la vecina de la par ni para comer tiene. Pero cuando vos querés ayunar, justo a ella le regalaron un pescadito y lo está haciendo a la parrilla con roquefort y cebollita verde. Y justo te puso la parrilla cerca a la tela. ¿Viste? Y vos estás, el Señor te presento, te lo entrego al ayuno, no me voy a comer con la vecina. Y el diablo dice, te gané. Entonces cuando Dios se aparece a Moisés, esto es lo que le habla. Decí conmigo, 10 mandamientos. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está en el versículo 3. Solamente ese versículo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 1. ¿Sí? No tienes que tener otro dios. ¿A quién le vas a pedir cuando necesites ayuda? Solo a Dios. No le puedo pedir a la Virgen. No podés, te está diciendo que no tendrás otro Dios. Pero no le puedo pedir a... Hay uno que dice que pone la mano y sana. No pongas a otro Dios delante de mí, dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces dioses se traduce hombres. ¿No escuchaste a algunos que dicen, sos una diosa? O sos un dios. Messi, Maradona, un dios. No tendrás dioses. Hay personas que le piden a su familiar que está en el cielo. Ay, mi abuelita que está en los cielos me dé la fuerza para seguir adelante. Mi papá que está en el cielo desde una estrella me ilumina el camino. Eso es poner dioses delante del Dios verdadero. La gente hoy, cristianos sonso. Es decir, cristianos sonso, le escriben posteo a sus familiares muertos.
papá, desde que te fuiste, vos sabés cómo te extraña. Firulais te extraña, el Michi te extraña, yo te extraño. Pregunto, allá donde está el papá, ¿habrá Facebook que él estará leyendo lo que le escribe en el Facebook? ¿O será la conciencia que te hace escribir porque cuando estaba vivo ni siquiera le hablaba de Firulais? Entonces hay mucha gente que le escribe en los estados o escribe en el Facebook cartita para el papá, para la mamá. El otro día murió una chica y en el Facebook todos le ponían dedicatoria. Me acuerdo cuando hablábamos, me acuerdo cuando nos reíamos, me acuerdo. Le llenaron el muro de... Mira si le llega a contestar, ay, qué lindo recuerdo, te saludo desde el más allá. Decís sonsos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos. No hablarás con nadie más que conmigo cuando tengas problemas. Eso significa el primer mandamiento. ¿Estamos bien ahí? Versículo 4 hasta el número 6 es el mandamiento 2. ¿Sí? No te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás. Ahí, ¿qué es lo que te enseña? ¿Cómo debes adorar? La adoración es importante. No te inclinarás frente a ninguna imagen, ninguna estatua. Es un mandamiento. Nosotros, bueno, ustedes, yo no, porque yo era ateo, gracias a Dios. Pero ustedes, idólatras, andaban detrás de la Virgen ahí, pasaba la Virgen y le ponían moneditas. Ay, yo me libré de eso. Yo estaba peor, no creía ni en eso, pero bueno. Ustedes creían en algo, se iban al infierno igual conmigo, pero lo mismo. Pero eso se refiere, ninguna cosa que uno crea que está en el cielo, que uno la pueda hacer en talladura de madera, de yeso. No necesitamos tener ninguna representación ni hablarle a ninguna imagen, así sea la imagen de Jesucristo. En primer lugar, ¿cómo sabes la cara de Él? ¿Vos tenés foto de Él? ¿Te mando una foto a vos? No tenemos foto de Jesús. Es más, Dios le dijo en el capítulo 19, ustedes escucharon mi voz pero no vieron ninguna figura, entonces no me hagan figuras, quédense con mi voz. Entonces vos no podés tener nada así, decían, ay, me parece que Dios es como un vaso, ay, vaso querido, ayúdame, gracias. No tienes que ser idólatra, no tienes que idolatrar a los hombres. Ay, el ungido del Señor, ay, mi pastorcito. Cuando haces eso, sos un idólatra. Vos tenés que alabar a Dios, decir gracias, Señor, por el siervo que me diste. No alabar al hombre, porque el hombre, ¿qué es? Imagen y semejanza de quién. Y no dice, no te harás imagen. No adores ni te postres ante hombres, ni le beses la mano, ni el pie, ni nada. Cuando yo era chico venían los paisanos acá y me decían, bésale la mano al tío. Y el tío tenía un anillo de oro que pesaba como 2 kilos. Y yo le besaba pensando que así me lo iba a regalar. Tenía que darle un beso en el anillo, un beso en la mejilla. Y él metía la mano en el bolsillo y me daba caramelo. Así que yo le babiaba todo el anillo para que me dé mucho caramelo. Pero yo no sabía por qué. Porque era un hombre importante en la religión, un sheikh, ¿no? Un sacerdote. Entonces, a los sacerdotes tenés que besarle la mano y un beso en la mejilla. Y eso lo hacían todos. Pero después, cuando uno va conociendo, ¿verdad?, que eso no se debe hacer, no tenés que besarle. ¿Qué hizo cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y él se postró delante de él y dijo, no, levántate, soy hombre igual que tú, adora a Dios? Clarito, no te postres ante nadie. El anticristo va a querer que la gente haga esto, va a querer violar el primero y el segundo mandamiento. Él se va a llamar Dios y va a pedir que la gente lo adore. Y todo lo que le gusta anda adorando a hombre, no le va a costar nada adorarlo al diablo este. Porque ya vienen preparándose, ya está el espíritu del anticristo, que hace que nosotros, en lugar de postrarnos ante Dios, andemos postrados detrás de los sacerdotes, detrás de los pastores, detrás de los políticos. Digan, ay, ay, ay. Los otros días le mandé un mensaje a un político. Me pasaron un numerito para que le pida cosas. Y le dije, no te voy a pedir nada porque no necesito nada de vos. Pero sí tengo para darte algo. Te voy a dar una palabra de bendición. Y bla, bla, bla. Le dije un montón de cosas y me contestó, qué bueno, gracias por tus palabras, siempre tan alentadoras. Ya me voy a llegar, que esto, que el otro. O si quiere venir para acá, que venga, le vamos a orar.
pero no le voy a pedir nada. No necesito que el político me dé nada. Porque aunque venga y me quiera dar,